Hola, bienvenidos a un nuevo España en la Memoria. Y estamos en plena temporada estival. Espero que muchos estéis disfrutando de unas espléndidas vacaciones y ya muchos preparando las vacaciones de agosto. Este va a ser el penúltimo programa de esta temporada y ya pues estamos preparando nuevos programas para el mes de septiembre. Y vamos a entrar en tiempos A. Vamos, yo tenía 11 años y es 1957 y luego 1958, que ya cumplía los 12 años. Yo recuerdo mucho de aquella época y vamos a tocar, pues, por ejemplo, las ventas por correo, vamos a tocar pues a Sara Montiel, que Sara Montiel en aquella época, por supuesto, yo ni podía entrar a ver sus películas porque la mayoría de edad no era los 18 años, eran los 21. Y recuerdo que yo la vi, la conocí, creo que ya lo conté, pero que cuando estaba emitiendo otros Españas en la Memoria hace 12, 13, 14 años, pues ella lo veía y algunas veces me llamaba por teléfono. Y bueno, fue el año que aparecía un coche que era el SEAT 600, y quién me iba a decir a mí con 11 años que era el primer coche que yo iba a tener pues bastantes años después, en el 67 creo recordar, porque lo heredé de, vamos, o sea, me lo pasó mi padre que se compró un coche nuevo. Yo luego tendría otro nuevo que estrené y la verdad es que era muy divertido, las carreteras eran que no tienen nada que ver con lo que eran ahora y por supuesto el parque automovilístico no tenía tampoco absolutamente nada que ver con el de ahora. Yo me recuerdo, porque vamos a ver mucho contenido, pero me estoy centrando en lo del SEAT 600 porque cuando yo estrené mi carné de conducir con 21 años y cogía el volante del automóvil que había pertenecido a mi padre, pues me sentía libre, es una libertad que es indescriptible. Y bueno, vamos a ver muchos más temas que están dentro de ese año como primera entrega de este programa de 1957. Después ya entraremos en 1958. Y en 1957 pues pasaron muchísimas más cosas. Por ejemplo, bueno, yo creo que lo mejor es verlo, escucharlo y luego a lo mejor pues aclararé algunos temas de lo que acabamos de ver. Nena, me decía loco de pasión. Peligro inminente. En 1957, Sara Montiel, estrella de Hollywood, vuelve a España y el rock and roll triunfa en todo el mundo. El doctor Sorokin de la Universidad de Harvard atribuye el incipiente éxito de Elvis Presley a que vivimos en un mundo de enanos donde la imaginación estéril se manifiesta en ritmos como el rock and roll, en novelas nauseabundas, en películas pornográficas. Menos mal que llegó El último cuplé, uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine español, donde Sarita Montiel interpreta el famoso Fumando Espero. Nació como María Antonia Abad en el pueblo manchego de Campo de Criptana. España se le hizo pequeña y se marchó a México, y de allí a Hollywood, donde según cuenta en sus memorias, ganaba $1 millón por película. Novia de intelectuales como Miguel Miura y León Felipe, también conquistó Hollywood. Gary Cooper o James Dean cayeron en sus brazos. En 1957, después de ser la estrella de El último cuplé, se casa por lo civil con el director norteamericano Anthony Mann, y a la decencia franquista no le sienta nada bien. El cardenal Segura tuvo una carrera meteórica con la que acabó la República cuando le exilió. Se fue a Roma y regresó en 1937, siendo el cardenal de la diócesis de Sevilla hasta su muerte en 1957. Hombre de fuerte carácter y rectitud, opuesto al fascismo y fiel a la monarquía, era un religioso molesto para el régimen. El cardenal Segura, Miraboy, era un personaje incómodo. Han contado cantidad de anécdotas de él
de sus relaciones con Franco y con otras cosas. Anécdotas que, teniendo una parte de verdad, tenían 99 partes de imaginación o de mentira. Por ejemplo, la escena de la entrada del jefe del Estado en la Catedral de Sevilla, diciéndose que el cardenal le negó el palio. El cardenal no negó el palio jamás al jefe del Estado, que según el protocolo de la Iglesia tenía perfecto derecho a ello. Lo que él se negó es a que entrara el matrimonio franco, ya que doña Carmen, dignísima señora por otro lado, pero no era la reina, no era una reina, no era eso. Y exactamente igual pasó en el banquete de inauguración del monumento de San Juan de Alfarache, que también fue suprimido porque se pretendía que el banquete lo presidieran Franco y doña Carmen. El cardenal decía que no, que el protocolo de los cardenales de Roma exigía que después de las personas reales tenían que estar los cardenales. Él era una persona tratándole personalmente muy afable, y todo el mundo que le trató lo recuerda. Yo puedo contar un ejemplo de una persona que convivió con él durante muchos años y años muy difíciles, que fue el chofer. Él lo acababa de tomar cuando le expulsó la República, y el chofer, Augusto, se exiló con él y con la mujer, y Augusto por el cardenal sentía adoración, y las personas que estaban en el servicio doméstico de allí les pasaba lo mismo, de palacio, les pasaba lo mismo. Yo conozco todavía algunas que les trato, les pasaba lo mismo, tenían verdadero afecto y adoración por el cardenal. Lo que pasa es que no era populachero, cosa que hoy es bastante común, el quererse hacer a base. No, él era una persona que aceptaba un orden, una jerarquía, y desde ese orden y esa jerarquía ponía todo su corazón. La India adopta el sistema métrico decimal y en las tiendas andaluzas se acepta la dita, una especie de pago por plazos a un personaje de fábula, el ditero. La dita era un señor que se dedicaba a vender cosas y cobraba todos los días una mínima cantidad, pero cobraba todos los días. Iba a tu casa y te compraba una camisa, 40 duros, y lo pagaba en 40 días, un durito todos los días. Esa era la dita. Pero no solo con la dita los españoles se vuelven consumistas. Los grandes almacenes también llegan a las aldeas rurales. La venta por correo en Galerías Preciados en los años 50 fue muy importante en Galerías Preciados, puesto que iba dedicado fundamentalmente a las zonas rurales, en donde no tenían muchos medios para poder comprar, los comercios eran pequeños, los medios de transporte pues, eran dificultosos, la gente no tenía apenas coches para poder hacer desplazamientos, y se utilizaba mucho el comprarlo a través nuestro. La forma de envío, pues se utilizaban todos los sistemas que había por aquel entonces, como era fundamentalmente el correo, cuando el paquete era pequeño y luego permitía, y si no tendríamos que utilizar pues las agencias de transportes, incluso avión, cuando se hacían los envíos fuera de la península, en muchos casos, como puede ser pues, a Ceuta, a Melilla, las islas, tanto Baleares como Canarias, incluso la Guinea se vendía mucho. Costaba mucho trabajo enviarlo a determinados pueblos. En Andalucía no había muchos pueblos que tenían muy dificultoso para poderlo mandar, pues teníamos que utilizarlo a través de agencias de transportes. Pero vamos, en mercancía se vendía de todo, desde menaje, pues hogar, tejidos, juguetes, de todo tipo. Prácticamente lo que hoy mismo se está vendiendo en un gran almacén, pues se vendía, no todo, pero vamos, todo lo que se nos pueda ocurrir lo vendíamos. Incluso aún no sacándolo en el catálogo, había clientes que nos pedían determinadas cosas y si los teníamos, pues también se los servíamos. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre. En 1957, la estrella de la copla vive su decadencia. Me has olvidado. Por lo visto, la Piqué se sintió mal aquí en Sevilla. Ya se sentía ya mal, pero vamos, ella aquí bandeó la cosa. Pero después llegó a
allá por ubicar esos pueblos en el invierno con un frío horroroso, pues esta mujer se resintió y entonces vio que no podía cantar y en Isla Cristina escribió en el espejo: la Piquer ha cantado por última vez. Eso me lo contó María Luisa. Y claro, ella ya nunca más, nunca más, solamente cuando estuvo 3 años callada por prescripción facultativa. Entonces le dijo el médico que tenía que estar 3 años sin hablar, y estuvo 3 años, y después fue cuando grabó, pero le dijo: y ahora ya puede usted volver a cantar, pero eso de 7 tardes y 11 noches no. Y en los teatros y esas cosas, es que en aquella época no se cantaba con micrófono, y entonces no había tantos cantantes como hay hoy, porque claro, el que cantaba en un escenario tenía que tener cualidades para que se lo oyera, y el que no tenía cualidades no era cantante. Y pasaba esto, que esta mujer se dio cuenta que no podía ya y se retiró totalmente. Ojos verdes, verdes como la vaca. De todo esto se crea posteriormente un invento, porque Conchita sostiene en que se ha marchado porque se le fue un gallo cantando en Isla Cristina. Esto es falso. Esto es falso porque lo auténtico del adiós de Conchita Piquer es que en aquel tiempo los espectáculos folclóricos pues se habían ido a tierra. Conchita era una persona absolutamente matemática. Ella era una actriz o una cantante donde si tenía que poner el pie derecho, si ponía el izquierdo, aquello iba de ruina. Si tenía que salir con 4 bailadores y salían 3 porque uno no se había dado cuenta o no le había dado tiempo a cambiarse, aquello iba de ruina. Entonces la escena se hace entre Conchita y Alejandro Vega. Y le dice: bueno, ¿y por qué no me contestas? ¿Por qué no hablas? Ya, ahí te veo derrotado. Y entonces Alejandro Vega, que posiblemente tuviera 2 copas de más, que las tenía casi siempre, dice: ¿qué quiere que largue? Y ya Conchita pierde los papeles. Tú no sabes que tenemos las maletas en Huelva y no podemos sacar las maletas hasta que no paguemos. ¿Tú sabes? Y entonces Concha dice: telón, telón, telón. Ese es el final de Conchita Piquer en Isla Cristina. En 1957, un 4 plazas de 633 centímetros cúbicos revoluciona a los españoles. Que era un coche magnífico para esa época y además era muy barato. Me parece que costaba 40.000 pesetas, una cosa así. Y era un coche muy barato y era un utilitario, gastaba muy poca gasolina y fue una especie de invasión. Y la gente modesta se lo podía comprar, a plazos, pero se lo podía comprar. Pues esto debía ser por el año 57, 58, me pilló una crujida de esas que me pillaban los cómicos, de una que no tenía un duro, y entonces me compré un 600 de segunda mano. Era verde, tapizado de una manera horrorosa y descapotable. Tenía una ventaja, es que cuando lo descapotabas ya no lo podías capotar, porque tenías que pararte, bajar, coger un destornillador y ponerlo allí. Luego, como era de segunda mano, pues un día lo aparqué en no sé qué sitio y cuando me fui a marchar me dijo un señor: no puede usted salir con el coche. Digo: ¿por qué? Dice: porque tiene usted el motor en el suelo. Y lo tenía en el suelo, claro. Entonces tuve que coger una especie de unos alambres, sujetarlo allí y tal. Y me duró bastante hasta que ya se me acabó la crujía y me compré uno mejor. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Los ojos verdes de doña Concha Piquer se transforman en los faros del SEAT 600, una de las señas de identidad de este país. Se fabrican inicialmente 16.000 unidades a un precio de 65.000 pesetas. Si tengo un 600 lo tengo en el garaje, lo saco poco, porque no se puede aparcar en ningún sitio en Madrid, claro, y lo tengo en el garaje, pero es un 600 precioso, es de la primera época, de esos que se abría la puerta para el otro lado, que yo recuerdo que en esa época todos nos poníamos, cuando se paraba un 600 de esos y bajaba una chica, nos poníamos allí para abrir, se le veían las bragas, y nos poníamos como locos todos. El primer SEAT 600 sale al mercado el 27 de junio de 1957 y va a parar a un hijo del general Agustín Muñoz Grandes, primer comandante de la División Azul. Su lanzamiento crea tal expectación que los particulares se tienen que apuntar en una lista de espera de más de un año.
El 600 se convertiría en símbolo de estatus y representaría la imagen del milagro económico español. Tragedia en Valencia. El Turia se desborda nuevamente y a consecuencia de las lluvias torrenciales y sus aguas anegan las calles de la ciudad. No se recuerda una tragedia similar desde 1897. El río se desborda a las 2 de la madrugada y las pérdidas se estimarían en 6.000 millones de pesetas. Cuando llegamos a casa vimos que el río Turia pues se había desbordado y fíjate, dijimos, uy, mira, menos mal que ya no hay chabolillas ni nada, porque fíjate qué mal lo hubieran pasado. Total que hacia las 2 de la mañana, 2:30, nos despertaron los gritos de los vecinos llamando a nuestra casa y entrando por lo que era la galería, y además un estruendo, un ruido como de trueno, pero no podías decir que era un trueno porque el ruido era continuo. Y el impacto fue tremendo cuando oí la palabra "hay riada" y está entrando en la calle. La calle desgraciadamente no tenía salida y cuando me asomé al balcón la imagen era dantesca porque era toda la avenida del puerto, una riada, era un río y además con mucho caudal. Y un coche, un taxi, lo recordaré toda la vida, era negro con la franja amarilla y había ocupantes dentro, no sé el número de ocupantes que había, que iba dando bandazos de parte a parte hasta que se quedó pegado y chocó contra uno de los árboles que la avenida tenía en aquella época y me metí dentro. Me dio tanto miedo porque pensé, se van a ahogar, se han matado. Y yo tengo que recordar con muchísimo cariño a mi abuela, una mujer que era muy pequeñita pero muy grande de carácter. Dijo, tranquilidad, estamos en el primer piso, coger agua porque es lo primero que nos van a cortar. Aún teníamos luz y cogimos agua, ayudamos a los vecinos que venían y como el agua iba subiendo, las casas eran muy viejas, dijimos, vamos a subir a la azotea porque, claro, aquí todo el mundo, el piso se puede hundir. Bajo no era vivienda, era la leñera de un horno paralelo que daba a la avenida del puerto y teníamos el temor que se hundiera por el exceso de peso. Total, que nos subimos y nos repartimos y bueno, el espectáculo era tremendo porque veías toda la calle como se iba haciendo un lago. Curiosamente, como mis vecinos eran gente muy humilde y muy trabajadora, pues tenían animalitos. Recuerdo que dijimos, mira, se han salvado los patos de fulana. En ese tiempo, en octubre, los primeros días de octubre, tuvo lugar la trágica primera inundación de Valencia, que después vino una segunda. Y en Murcia éramos muy receptivos al tema porque Murcia y Valencia y su historia tan en paralelo y sobre todo la historia de las inundaciones. Murcia sufrió históricamente grandes inundaciones y fue para mí un shock muy grande el saber la magnitud de la tragedia hasta el punto de que toda la ciudad de Valencia, hasta el corazón mismo, lo que es la plaza del País Valenciano, estaba con 2-3 metros de agua, por poner como referencia, no digamos la parte baja de la ciudad, que la altura era mayor, y el número de muertos y la confusión y la incomunicación de Valencia, y me impactaron muy fuertemente. Y yo era locutor de radio en esa época y toda mi vida he sido locutor y director de esta emisora durante más de 20 años, pues se me ocurrió hacer un programa que no se había hecho nunca, según las referencias que tengo, donde la gente participara en una doble vertiente, bien dando objetos para subastarlos y el dinero que se obtenía formaba ese montante de ayuda a los damnificados y la participación de los oyentes. Dicho esto así de pasada, parece una cosa baladí, pero tenemos que situarnos en el contexto del tiempo. En 1957, un programa de radio que está sustentado solamente en llamadas telefónicas, la gente que quiere intervenir, nada más intervenían los oyentes.
y para intervenir era necesario pedir una conferencia telefónica a una señorita del 009 desde Pontevedra, que quiero hablar con Murcia, con el programa de la gran subasta de ayuda a Valencia, Murcia por Valencia, y a veces tardaban 24 horas en conceder una conferencia, no era una cosa automática, y nunca se celebraba una conferencia antes de las 2 o 3 horas. Había una cola inmensa, y así se participaba en el programa. Está celebrando la realización de la audición Gran Subasta en favor de todos los damnificados valencianos en conexión con la cadena azul de emisoras del Frente de Juventudes. Ahora, señores oyentes, continuando con el desarrollo de este espacio, vamos a atender la próxima llamada. Óigame, Radio Juventud. Adolfo, escúcheme. Llama AC desde el teléfono 1424 en nombre de un grupo de amigos de murcianos que pregunta cómo está la puja del anillo del señor arzobispo. El señor AC nos ruega que le indiquemos en qué cantidad está la puja del anillo de su excelencia reverentísima el arzobispo de Valencia. Atención, hasta el momento ofrecen por él 600.000 pesetas. Bueno, pues nosotros elevamos esa puja hasta 1.100.000 pesetas. Nos ofrecen por él 1.100.000 pesetas. ¿Hay quien de más? Vamos a contar. A la 1, a las 2, 2:30, 3 menos cuarto y a las 3. Otorgado el anillo de su excelencia reverendísima en la cantidad de 1.100.000 pesetas. Hay dos objetos, dos cosas que tienen un gran relieve. Uno es el borriquillo platero, que nosotros denominamos platero segundo, y que un gitano lo llevó, lo donó. Era un borriquillo precioso que recordaba el platero Juan Ramoniano exactamente, y que fue objeto de una subasta muy continuada de muchos días y de una gran competición. Y otro fue un gesto de una trascendencia enorme, y fue que el arzobispo de Valencia, don Marcelino Laechea, se desprendió de su anillo arzobispal para que se subastara. En la Navidad de 1957, una inesperada visita rompe la rutina del asedio de Sidi Ifni. De ese año, del 57-58, se nos presentó algo insólito y además tremendamente agradable para nosotros, que fue una embajada cultural, artística, simpática, amable con todos nosotros, porque yo tuve ocasión de hablar con algunos de ellos, a pesar de que yo era uno más, era un granito de arena en aquel mar inmenso, ¿no? Que era Carmen Sevilla, que era guapísima. Carmen Sevilla sigue siéndolo, pero vamos, entonces era un guayabito. Marisol Reyes, por cierto, muerta, porque ya me lo dijo Carmen Sevilla un día no hace mucho tiempo. Gila, el del Barber. La fugaz presencia de los artistas españoles que actuarían en la Nochevieja de aquel año alivia algo la complicada situación en la bonita ciudad colonial. Ellos fueron incluso a las posiciones a cantar y a bailar, a las posiciones aquellas que no se podían dejar desguarnecidas para que los chicos vinieran a verlo. Y ellos fueron personalmente, montaron unos escenarios y un poco en la retaguardia, lógicamente, estuvieron cantando. Lo dijo Valle Inclán. Nuestra tragedia no es tragedia, es puro esperpento. España envía al frente de Sidi Ifni a Gila y Carmen Sevilla, la reina de África, justo el año que se muere Humphrey Bogart, Oliver Hardy, el gordo de El Gordo y el Flaco. Además, Lola Flores se casa con el Pescailla, y la política internacional empieza a tener cierta lógica. En 1958, Francia celebra los 12 años de vida de su Cuarta República, sufriendo una dura crisis. Los franceses recurren al general de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar una salida a la crisis. Los adversarios del general se oponen a su retorno porque creen que la República estaría en peligro. Sus partidarios esperan que ponga fin a las tensiones del gobierno y solucione el problema de Argelia. De Gaulle asume el cargo el 1 de junio de 1958 y procede a declarar la Quinta República Francesa. Al año siguiente, conseguiría la presidencia en las urnas, venciendo a François Mitterrand. La carrera espacial entre las dos potencias se acelera.
Contra el Sputnik soviético, los americanos replican creando la NASA y enviando al espacio el satélite Explorer, y en marzo el Vanguard, de tan solo 1,5 kilos de peso. Los rusos responden enviando al primer mamífero al espacio, la perra laica, que orbitaría alrededor de la Tierra con el Sputnik 2, pero nunca volvería. En los 60, sus congéneres Belka y Strelka tendrían más suerte y aterrizarían con éxito. Estados Unidos se encomendaría a Charles Darwin. El único tripulante de su enésimo invento sería un mono. Los soviéticos ganarían el pulso enviando en 1961 el primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Hace el amor Elvis y no la guerra. Elvis Presley es llamado a filas. Es el soldado número 533-10761 y sería destinado a Alemania para suerte de sus admiradores. En España se cuela su música por mecanismos castrenses a través de las bases norteamericanas. Pues para mí el rock en la época juvenil significó todo un movimiento cultural que englobaba a los estudiantes en la época escolar y en la época preuniversitaria, que es cuando fundamos nuestra orquesta, que fue una de las primeras que se hizo en España y la primera que se hizo en Sevilla. Un buen día escucho un rock and roll y de pronto siento dentro de mí una descarga vital tremenda, una sensación de una energía que tenía que echarla afuera. Me entraban ganas de mover el cuerpo, de bailar, de cantar. Era algo que me marcó, ¿no? Y a partir de entonces empecé a interesarme por la música. Y desde entonces yo creo que la música entró en mi vida a través de ese rock and roll, y hoy, gracias a Dios, pues el rock and roll pues de alguna manera también sigue vinculado a mi vida, porque esto mi trabajo también lo requiere. Un gran amigo mío desaparecido, Jesús Senra, fue el que me inyectó, digamos, eso que le llaman ritmo, rock and roll. Pasamos a música instrumental después, pero el primero que cantó por Elvis Presley fue Jesús Senra, número 1. You're nothing but a hound dog, you're crying all the time. You take a neck by the hound dog, you're crying all the time. Well, you got my name as I'm a rabbit that you ain't no friend of mine. Well, I've seen you in sick class, you know, for just a lie. Well, I've seen you in sick class, you know, for just a lie. Well, you got my name as I'm a rabbit that you ain't no friend of mine. El 9 de octubre de 1958 muere el Papa Pío XII y es enterrado en la Basílica de San Pedro. Eugenio Pacelli había sido el primer papa sin ninguna experiencia pastoral, ni en parroquias ni en diócesis, ya que había desarrollado su carrera en la administración vaticana. El 28 de octubre de 1958, y ante la sorpresa de todo el mundo, el italiano Angelo Giuseppe Roncalli es designado nuevo pontífice romano. El Vaticano vive la época dorada de los papas italianos. Muerto Pío XII, el cónclave cardenalicio designa un hombre de raíces campesinas que reinará en San Pedro como Juan XXIII. Durante los días que anteceden a la elección del nuevo papa, los periódicos y revistas de Roma dan a conocer a los romanos la marcha de las votaciones. El resultado definitivo sería anunciado después de la fumata blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina. El Papa Juan XXIII, ya de todos tan conocido, fue la gran sorpresa para la Iglesia y para el mundo, no solo para el interior de los católicos, sino también de todos los cristianos que se sintieron gozosos cuando apareció la figura de Juan XXIII, sonriente, pacífico, anunciando un concilio. La ortodoxia, con el patriarca Atenágoras y todos los que eran entonces líderes de algunos de los movimientos religiosos en el mundo, aplaudieron a Juan XXIII. Hasta la correspondencia que él debió tener, o por lo menos las comunicaciones con todos los países del telón de acero, eran unas comunicaciones de apertura de un hombre que había caído a gusto en todos los sectores e ideologías.
para la Iglesia, Juan XXIII no solo fue una sorpresa, sino también una gracia de Dios. Ocupó el pontificado en un tiempo breve, pero el suficiente para darle cauce a todo lo que había fermentado antes del concilio. Es decir, los grandes teólogos, que en aquella ocasión no estaban bien vistos en sus publicaciones, sino que eran más bien cautelosamente leídos, llegaron con Juan XXIII a tener un cauce de comunicación y una presencia importante en el Vaticano II. A pesar de ser escogido como un papa de transición, Juan XXIII enseguida empezaría una nueva forma de ejercer el papado. Al igual que Pío XI, sería partidario del diálogo ante los conflictos y cautivaría al mundo con su carácter alegre y generoso. En España, la muerte del Nobel causa un gran impacto. El 29 de mayo de 1958, la muerte sorprende a Juan Ramón Jiménez en la clínica Mimilla, en Santurce, en Puerto Rico, en el mismo lugar en el que había fallecido Zenobia. Desde los primeros momentos de conocerse la muerte de Juan Ramón Jiménez, comienzan a llegar los telegramas de pésame de su hermana Ignacia, de Leontín, sobrina de Zenobia, del propio Rafael Alberti, del ministro de Educación, del rey de Suecia. La influencia de su sobrino Hernández Pinzón es definitiva para que los restos de su tío y de su tía Zenobia vengan a España. Son trasladados en un cuatrimotor San Juan y llegan a Madrid. En el momento de llegar a Madrid, ahí en el aeropuerto, muchas personas aguardando la venida de Juan Ramón por primera vez a España, a suelo español, desde el exilio. Entre ellos, el ministro de Educación, el director general de Archivos y Bibliotecas, el propio alcalde de Madrid, académicos, amigos, familiares, poetas, escritores y parece ser que también algunos agentes de la Brigada Social. Fallece Juan Ramón Jiménez. Morir después de ser inmortal, paradoja de los artistas. Se despide de este mundo en Puerto Rico, en Santurce y hasta Bilbao viene cruzando el océano. Deja una herencia grandiosa, su obra. Sufrimiento, solo así. ¿Para qué añadirte nada? Juan Ramón Jiménez, siempre lo he dicho, es un ejemplo magnífico de poeta, un hombre que realmente fue maestro en muchas cosas, sobre todo en la indagación, en las posibilidades expresivas de la lengua y en la concepción artística del poema. A partir de su obra, parece mentira que un poeta que nació y empezó a escribir hace más de un siglo esté todavía tan vigente. Y yo creo que su obra, pues realmente, no sé muy bien cómo influyó en otros poetas de mi edad, o andaluces o no andaluces, pero en todo caso pienso que él dignificó de una forma prodigiosa el acto creador y que ahí está su obra, no solo como poeta, sino también como prosista, porque fue un prosista absolutamente magistral. De modo que yo creo además que hay en su obra, para mí, Animal de fondo y sobre todo el poema Espacio, que es uno de los 2 o 3 grandes poemas escritos en lengua española en todos los tiempos. Los americanos siguen con sus inventos, con la batalla aeroespacial frente a los rusos. En España, el gran acontecimiento es la lavadora, la electrodoméstica. Aunque el invento data de 1901, las españolas de clase media no la disfrutan hasta finales de los 50. En el terreno de la invención literaria, Alfonso Paso estrena 6 obras de teatro en el año y Carmen Martín Gaite, Carmiña para sus amigos, gana el premio Nadal. Pero el género literario más impactante es el publicitario. Mensajes de una pieza. Que te favorices. Yo también prefiero Sundance. La marca del pienso, luego existo. ¿Almacén? ¿Almacén? Atrisca la tripa, trinca la truca. ¿Qué dices? ¡Que te favorices! Cuidado, mamá está haciendo la cena. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. Cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Lavadora, secadora o lavadora secadora AD. 3 estrellas significan más de 18 grados bajo cero en un frigorífico Odac Magnum. Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada.
graduable adquiera un frigorífico. ¡Ay, tona! Bueno, pues acabamos de ver, y a muchos nos podrá ayudar a activar ese músculo de la memoria, los que lo vivimos. Yo era muy joven, tenía simplemente 11 años, pero recuerdo perfectamente por las noches, a pesar de que había una televisión en mi casa, pero había unas horas reducidas de emisión de televisión y se seguía escuchando la radio. Y aquel programa que se hizo a raíz de las inundaciones del Turia en Valencia, pues lo oía toda España y era impresionante. Además desfilaban por el programa cantidad de celebridades de la época, como Carmen Sevilla, que la hemos podido ver, y era un programa en el que se conseguía, se subastaba elementos, se subastó hasta un burrito, y toda esa recaudación era para ayudar a los damnificados del desbordamiento del Turia. Sara Montiel, hemos visto Sara Montiel, el cuplé, y quién me iba a decir a mí que yo luego pues la iba a conocer, la iba a entrevistar, y que ella misma me llamaba cuando terminaban programas de España en la Memoria y que me seguía en aquella etapa ya lejana que se hicieron Españas en la Memoria en Intereconomía, y que fue pues ahora 12 o 13 años. Y luego hemos visto la guerra de Sidi Ifni, que nuevamente Adolfo Fernández se fue a dicha guerra en Navidades con una representación de artistas españoles, entre los que estaba Carmen Sevilla, jovencísima por aquel entonces, y Gila. Y luego hemos visto, pues ya comenzaba lo que era la carrera espacial, y De Gaulle, el presidente, y luego lo de Elvis. Elvis, es que verdaderamente a mí ya me llegaba esa música a través de las bases americanas, y yo, hasta que no conseguí, años después, que mi madre me comprara una guitarra eléctrica sin que mi padre se enterara, y me la compró a plazos, pues no paré, porque yo quería también, de alguna forma, si no emular a Elvis Presley, pero sí hacer un poco esa música que nos llegaba de muchas maneras, y una de ellas pues era a través de las bases estadounidenses en España, y era la música que principalmente se hacía, que eran los comienzos del rock en Estados Unidos. Luego también nos vino la música de otros rincones, como principalmente fue Inglaterra. Y Concha Piquer se retira y aparece el SEA 600. El SEA 600 que a mí me quedaba todavía muchos años. Pues yo recuerdo que hasta que no cumplí los 21 años yo no me pude examinar del carnet de conducir. Es que la mayoría de edad en aquella época no eran los 18 como ahora, eran los 21 años. Y fue examinarme del carnet de conducir, aprobar, y mi padre me dio sus 600. Y mi padre ya se compró un coche nuevo, creo que fue un Simca 1000, y yo le tuve como año y pico, no llegó a 2 años, y ya me compré otro segundo SEA 600 que ya lo estrené yo. Qué importante era, porque de verdad es que recuerdo que era una sensación de libertad impresionante en la época mía, que fue ya años después. Creo que recordar que fue en el 67, 68, las carreteras no tenían nada que ver con lo de ahora. De autopistas solamente recuerdo que había un tramo de autopista que iba de Oviedo a Gijón, y luego en Andalucía de Sevilla, y no llegaba por supuesto a Cádiz, llegaba hasta Jerez, una cosa así, y todo lo demás eran carreteras de 2 direcciones. Recuerdo que los árboles estaban todos con una franja de pintura blanca, creo que era de cal, pero llevaba algún componente que reflejaba la luz y de los faros del automóvil y se veía por la noche. Qué recuerdos, qué recuerdos. Pero ahora mismo nos vamos al año siguiente, el año que yo cumplía 12 años, y el año siguiente pues eran alternativas, y son toreros que ya triste y lamentablemente han desaparecido, como Diego Puerta y Chamaco, y nos van a recordar cómo ese año, del año 1958, tomaban la alternativa. Manuel Clavero
me hice muy amigo de él. Me acuerdo que vivía en la Plaza de la República Argentina y yo cuando iba a Sevilla iba a visitarle. Y fue el primer ministro que le presentó la dimisión a su presidente de gobierno, Manuel Clavero, que era entonces Adolfo Suárez, y fue el ministro para las autonomías. Se recorrió toda España, incluso las islas más pequeñas del archipiélago canario o balear, y me contó que era el que estaba preparando pues todo ese trasvase de lo que era la España de las provincias a la España de las autonomías. Le presentó la dimisión a Adolfo Suárez y él, yo lo percibí, no es que ya solamente me lo contó, que estaba verdaderamente arrepentido de todo lo que había de alguna forma realizado para ese trasvase de lo que era la España de las provincias a las autonomías, porque él mismo me dijo que eso ya por aquel entonces estaba trayendo problemas y ahora pues no os quiero ni contar. O sea, la España de las autonomías pues está en la España dividida más que nunca porque no hay dos autonomías que tengan nada que ver y que se pongan de acuerdo unas con otras. Había mucha más unidad de país cuando era la España de las provincias. Entonces ahora lo que vamos a ver es más de lo mismo, pero del año siguiente, de 1958, y vamos a ver eso, el estreno de la película de Ben-Hur, y algo muy importante que nos llegaba a las noticias, que era que Fidel Castro ya entraba en La Habana. O sea, eran guerrillas y tal, y pudieron controlar el país y entraba en La Habana. Pero bueno, luego lo comentamos, mejor lo vemos y lo escuchamos. El ciclista Bahamontes y el tenista Manuel Santana se convertirían en los dos deportistas españoles más internacionales en la red y en la carretera. El mismo año, Franco transforma la Falange en el movimiento nacional y promulga la Ley de Principios del Movimiento. En los toros, Diego Puerta toma la alternativa. La alternativa la tomé en Sevilla, el 29 de septiembre de 1958, y me la dio de padrino Luis Miguel Dominguín y de testigo fue Gregorio Sánchez. En aquella tarde pues, no hubo mucha suerte, pero después ya en Zaragoza, que tenía la feria hecha, pues tuve más suerte y me fui a América. Y fui a América para el año siguiente tuve más suerte en España. Toré 30 y tantas correatoros, estaba muy difícil porque había un número de toreros muy importante y costaba trabajo de meterse ahí en el conjunto de esas figuras. Entonces estaba Ordóñez, estaba Luis Miguel, estaba César Girón, estaba Gregorio Sánchez, estaba Curro Girón también, estaba Miguelín, y había un número, perdona si alguno no recuerdo, y costaba mucho trabajo hacer figuras en aquel momento. Otro torero, con mejor suerte, salta al ruedo en 1958. Para mí fue un día muy tenso, realmente me lo pasé muy mal durante todo el día, recuerdo de que no dormí aquella noche, y luego pues las cosas salieron muy bien y gracias a Dios pues todo fue una maravilla, pero el día antes fue una tragedia angustiosa. Chamaco es recibido con expectación y el diestro hace gala de su quietud, manejando la franela con su característico estilo en los pases en redondo. Antonio Borrero, Chamaco, no tiene antecedentes taurinos en su familia, pero enseguida cautiva a la plaza con su personalidad arrolladora. Su nombre ya suena entonces con fuerza en los círculos taurinos. Su arrojo y valor con el toro causa sensación, sobre todo en Barcelona. Fue un momento muy agradable, un momento imborrable, porque es como la primera comunión, y realmente para mí fue una de las cosas más inolvidables
y sobre todo que me la diese un compadre mío, ¿no? Y que es Julio, en el cual pues él estuvo inmenso toda la tarde y yo también tuve suerte y también corté orejas y en fin, en el fondo pues salimos muy contentos todos y luego pues por la noche pues nos fuimos, el padrino y el ahijado fueron de comida y nos pasamos una noche simpática, aunque muy cortita porque al día siguiente tuvimos que traer por ahí. En 1958 son pocos todavía los que pueden veranear. Era una Punta Umbría muy distinta de la actual. Había que llegar en canoa, se cargaban las maletas en unos burros, que era el medio de transportes, y le llevaban a uno el equipaje a casa por un procedimiento casi colonial, ¿no? Pero también tenía una gran ventaja y era que no había masificación, que se conocía a todo el mundo, que había espacio para abarcar. Era una época tranquila, no había un ajetreo político, esta inquietud que tenemos hoy, estábamos en un sistema autoritario y el 18 de julio era siempre un gran acontecimiento y tengo grandes recuerdos de aquella época. Una Punta Umbría en donde para llegar a tiempo había que salir de Sevilla a las 5 de la tarde, no esto como ahora decimos, me voy a las 9 y llego a Punta Umbría tranquilo, no. Allí la canoa se iba y el que no llegara, pues no llegaba, se tenía que quedar a dormir en Huelva. Finales de los 50 yo era un chaval de 14 o 15 años, ya vivíamos en Almería capital, porque a los 11 años nos cambiamos, nos mudamos de Garrucha, mi pueblo natal, a Almería. Yo de aquella época percibo, repasando la película, que es la memoria de cada uno, por ejemplo, que el sol pues era diferente, que el verano tenía un aroma distinto al que tiene ahora, que aquellas playas eran unas playas, por supuesto, menos invadidas, muchísimo menos de lo que pueden serlo ahora. Y recuerdo algo que me llamaba mucho la atención, que me estremecía, que me impresionaba, y era esa cierta vanagloria con que mis parientes emigrantes en Cataluña, por ejemplo, volvían, como las golondrinas en tiempo de verano, volvían al pueblo y hablaban en catalán. Eso me llamaba la atención en aquellos veranos de mi adolescencia, ¿no? Don José María Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, ha sido uno de los 23 cardenales nombrados tales por Juan XXIII. Se entera de la noticia de visita en la Macarena. La ceremonia de la imposición de la birreta cardenalicia se celebra en la capilla del Palacio de Oriente ante la presencia del jefe de Estado y su esposa Carmen Polo. Todas las autoridades y jerarquías de Sevilla presencian el acto. En su discurso de investidura diría: el ser llamado es el honor más alto, pero es al mismo tiempo responsabilidad y exigencia. Sustituto del cardenal Pedro Segura, muerto en 1957, se encargaría de la archidiócesis de Sevilla hasta 1984. En esa época, el cardenal español osaría decirle al Papa Juan Pablo II durante una audiencia: «Santidad, mi conciencia de obispo me impone hacerle presente que existen problemas como los del celibato, la escasez de clero y la cantidad de sacerdotes esperando la dispensa de Roma». Ese año, yo fui alumno del profesor Carriazo, estaba estudiando Filosofía y Letras en Sevilla y el tema estaba de máxima actualidad. Acababa de aparecer El Tesoro del Carambolo, a él se le había encomendado la dirección científica de los estudios que se hicieron posteriormente en aquel lugar y colaboramos con él algunos alumnos. Participábamos en preparar y ordenar la cerámica que salía en la excavación, casar los fragmentos de cerámica unos con otros, iban saliendo allí formas que eran absolutamente nuevas, dibujábamos. Uno de los que trabajaba entonces más
Era yo porque tenía mucho interés, mucha vocación. Yo quería dedicarme al mundo de la arqueología muy desde el principio, desde mi llegada a la facultad, pero también echaba muchas horas conmigo José Manuel Ruiz Asencio, que hoy es catedrático de paleografía en la Universidad de Valladolid. Estaba en la primera planta del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, tenía el despacho todo lleno de bolsas de cerámica que había traído de aquella primera excavación del Carambolo, y nosotros lavábamos, secábamos, ordenábamos la cerámica, y como anécdota un día atascamos el lavabo y dejamos a la facultad totalmente inundada. Se celebra la fiesta de la vendimia, símbolo de la prosperidad de la tierra y del trabajo del hombre. Tras la pisa de la uva, el mosto se ofrece a San Ginés de Jara y se traslada a la bodega del mismo nombre. Uno de los actos más señalados de esta fiesta radica en la bendición de la uva y el mosto que tiene lugar en la iglesia colegial. En 1958, la reina es María Ana de la Riva y este año se le dedica la fiesta a Irlanda. En total, son necesarias unas 70 arrobas para llenar una bota y el primer chorro de mosto se anunciará con el repique general de campanas. Cada vez son más los turistas que visitan Jerez para celebrar esta fiesta. El flamenco también cobra importancia. 1958, un grupo de poetas jóvenes, todos del barrio de Santiago, entre 17 y 20 años, que formábamos el Centro Cultural Jerezano, creamos dentro de ese centro cultural pues una sesión de flamencología, o sea, lo que inmediatamente después fue la cátedra de flamencología. Fue motivado porque a pesar de nuestra juventud nos dimos cuenta de que estábamos llamados a defender al flamenco, a revalorizarlo, a difundirlo, a divulgarlo y sobre todo a recuperar todo lo que se estaba perdiendo en el flamenco en cuanto a estilo, a variante, a tendencia, incluso a dignificar la figura de los flamencos, ¿no? En aquellos años naturalmente yo era muy joven, pero sin embargo ya conocía la inquietud de intelectuales de la entidad, de Carlos de Luna, del mismo José María Pemán, de varias personas que empezaban a escribir en los periódicos artículos sobre el flamenco, intentando profundizar en sus características originarias, por una parte, y representativas y raciales, por otra, y dándole entidad de arte específico de Andalucía, ¿no? La confusión residía principalmente en que había incluso algunos intérpretes que lo mismo cantaban flamenco que cantaban canción andaluza, como era el caso, por ejemplo, de Marchena, de Juan Valderrama, de Manolo Caracol. Entonces había entre el público, entre la masa, entre el público generalizado, había una especie de confusión. Y ya los intelectuales se empezaban a dar cuenta de que aquello había que clarificarlo y se iniciaba una revalorización. El Rocío. Hispano Aviación. Yo siento cohete. Estoy trabajando en la Hispano y ese cohete que ya no me deja trabajar se parte la broca, se ataca el maquinillo. Yo ya no puedo más. Maestro, un permiso, que me voy al Rocío. Ese maestro me hace el permiso. Yo cojo esa puerta de la Hispano Aviación y corriendo, me sitúo detrás de la hermandad de Triana a la Sevilla y pienso soñando, ya está en la ermita. Esa marisma me espera como todos los años para hacer un camino nuevo, un camino más. Y le pido a la Virgen que me dé fuerza para poder seguir, porque eso es un sueño. La marisma, los pinos, la ermita, ya estoy viéndola. Rocío, espérame, que un año más voy a verte. El poema está dedicado a una de las vírgenes con más devotos de España, la
invierte 3 días en completar el itinerario que termina en el santuario de Almonte, en Huelva. En esa época era más rociero, más puro. Yo me acuerdo un año que fuimos de aquí con José Cuesta Valladares y iba Bernardo de los Reyes y se mataba el pollo, ahora tú bailabas una sevillana, el otro encendía la candela, el otro iba por agua, que era lo que tú ibas conviviendo bonito de rocío. Ahora no, ahora llega allí, tú puesto por delante, todo muy preparado, había que ir por el agua para lavarte, ducha no se conocía los días. Que no se lavaba, se duchaba en su casa ya a los 7 días sin ducharse. El mundo cambia de manos. Nuevo Papa, Juan XXIII. Nuevo Rey, Pelé. Nuevo Presidente de la República Francesa, De Gaulle. Dalí se casa con Gala. Picasso decora la UNESCO y España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Nace Sharon Stone y Michael Jackson. Y la devoción continúa. En 1959, la carrera espacial continúa. Después del lanzamiento del Sputnik ruso, Lyndon B. Johnson, vicepresidente de Estados Unidos, afirmaría: a los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero. Punto. El segundo en el espacio significa el segundo en todo. El clima ideológico asegura que la carrera espacial continúe al menos hasta que el primer humano camine sobre la Luna. Los americanos están locos por llegar a la Luna. Desde el misil balístico intercontinental tipo Atlas registran las primeras imágenes de la Tierra desde una altura superior a los 1000 kilómetros y los norteamericanos también son los primeros en enviar un mensaje humano al espacio. Pero es una sonda rusa, la Luna 1, la primera que alcanza la órbita lunar. Los americanos replican con el satélite Júpiter tripulado por 2 monos. La vida es una película de romanos. En 1959 se estrena con todo el lujo de Broadway Ben-Hur, tercera versión de la novela de Lewis Wallace después de una obra de teatro y una película muda. Esta, la primera hablada, con la dirección de William Wyler, se llevaría 11 Oscars de la Academia de Hollywood. A Con faldas y a lo loco, también estrenada ese año, solo le dejaría una estatuilla honorífica, la de mejor vestuario. Sería por las faldas de Marilyn. Entre los preparativos y el rodaje, la producción de Ben-Hur se prolongó durante 5 años y sería la película más cara en su momento. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entra triunfante en Santiago de Cuba y triunfa la revolución. En 1959 tuvo lugar efectivamente el triunfo de la revolución cubana, con la entrada en La Habana en los primeros días de ese año de la guerrilla castrista, y evidentemente eso para los españoles significó un hecho que tuvo su repercusión en la vida política e incluso cultural del país, no solo por el momento ese mismo de la entrada, sino en el curso de los sucesivos años, tal y como se fue desarrollando la Revolución Cubana. Aquello representaba una nueva ilusión para muchos españoles en el sentido de que por primera vez se iba a poder hacer una verdadera revolución. Una revolución no solamente de tipo económico-social, sino que iba a aparecer, como así preconizaba el Che Guevara, el hombre nuevo. Pueden ser hoy los peores enemigos donde adelante pueda tener la revolución cubana. Mientras, en el Vaticano, triunfa Juan XXIII. Después de aquel pontificado de Pío XII, que fue prácticamente como un reinado monárquico esplendoroso, Juan XXIII apuesta por la colegialidad y llama a los obispos todos del mundo a la celebración del concilio. El Papa consigue cambiar unos moldes inútiles, a veces opresores, y establece un nuevo modo de ver la Iglesia. El Papa creía en Dios más que en la Iglesia. El Papa le gustaba mucho la gente, sonreía mucho y sobre todo amaba la paz. El Papa convoca el concilio
Y tenemos que decir que en la vida social, en la vida política, en la vida cultural, a veces hay saltos cualitativos. Y este es un salto radical. Una fría tarde de invierno, el mundo entero está pendiente de un Boeing 407. De él desciende Dwight D. Eisenhower, Ike, el presidente de Estados Unidos. El amigo americano ha llegado a España. Ladies and gentlemen, I have fulfilled. Estoy realizando en este momento, dice el presidente, uno de los grandes sueños de mi vida, visitar España y visitar Madrid. Trabajemos juntos para legar a nuestros hijos la promesa dorada de que la humanidad alcance la paz, la justicia y la amistad en la libertad. Como no consiguen llegar a la Luna, los americanos deciden llegar a España. Decenas de carteles con el sobrenombre del presidente Ike inundan las calles e iluminan los edificios. Y con Ike llega la Coca-Cola. El refresco llega como novedad a nuestro país, aunque la fórmula la crearon en 1886, cuando en América se hacían películas de indios de carne y hueso. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Bueno, yo me acuerdo que en el año 59, sobre todo, había pasado ya la riada en Valencia, que fue un momento muy duro para los valencianos, y la verdad es que era una época efectivamente de alegría. Venía Eisenhower y me acuerdo que además sus siglas eran Ike, y me acuerdo pues que había un ambiente pues muy festivo, de mucha alegría, los descapotables, las aigas que se llamaban entonces, y la verdad es que con él pues también llegó la Coca-Cola en aquel momento. Yo había oído hablar a niñas que tenían padres que eran en el colegio, que eran padres que eran exportadores, pues que habían probado la Coca-Cola y que también, por ejemplo, habían probado la piña en conserva, que era una cosa, la piña ahora es un producto pues muy natural y muy extendido, entonces era un producto muy sofisticado. Entonces pues también asocio esa idea de la Coca-Cola y la piña, y que bueno, nos parecía que hacía tenía un poco de sabor a medicina. También había gente que decía que eso ya estaba inventado, que se parecía a la zarzaparrilla, por ejemplo. Y luego lo que me acuerdo mucho era la gran publicidad que se hacía incluso en los cines, pues había unos anuncios muy bonitos de Coca-Cola. Coca-Cola está mejor, Coca-Cola doble tiene mucho más. Después de un vaso completo llenar, queda otro para tomar. La Coca-Cola me gustó desde el principio, no es como otras bebidas que tienes que tomarlas varias veces para que te gusten. Y creo que la tengo muy unida en mi recuerdo a la primera película que vi de Marilyn Monroe. Recuerdo que fue una vacación y estaba en un colegio interno y nos dejamos salir un domingo y me tomé la Coca-Cola y después fuimos a ver una película de Marilyn Monroe. Quiero recordar que era Cómo casar con un millonario, y ya encontramos a la actriz a nuestros 14, 15, 16 años con la rotundidad y el sesapil que siempre la hemos encontrado. Pero yo cuando pienso en la Coca-Cola inmediatamente me viene la imagen de aquella mujer única, de un atractivo singular que era Marilyn Monroe. ¡Uy! Aquí sopla otra vez. Coincidiendo con el 20º aniversario de la victoria nacional, Franco inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, su futuro mausoleo. Según el decreto fundacional de 1 de abril de 1940, el monumento y la basílica se construyeron para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa cruzada. Su construcción había comenzado tan solo un año después de terminar la guerra y el régimen utilizaría presos políticos para llevarla a cabo. En el monasterio se encuentran las fichas con los datos de aproximadamente la mitad de los allí enterrados. De la otra mitad se desconoce la identidad, existiendo varias hipótesis, aunque se ha averiguado que casi con total seguridad fueron recogidos de fosas comunes.
Ese año, un modesto equipo andaluz llega a la final de la Copa del Generalísimo. Es el Granada, que sería goleado por el Barcelona, que con esta ya había ganado 6 veces este título, pero la proeza era estar allí. El gol del honor lo marcó Arsenio en el Bernabéu, donde mucho después volvería como fugaz entrenador. La temporada 58-59 fue una mala temporada del Granada en la Liga. Se salvó del descenso justamente la última jornada al jugar en Gijón, pero en la Copa el equipo pues hizo una gran campaña. Primero le eliminó al Elche y le ganó por 8-1 en Los Cármenes, luego eliminó al Plus Ultra, luego al Cádiz y ya le tocó con el Valencia la semifinal. Y naturalmente un equipo como el Granada, que estaba para jugar la promoción, y el Valencia, que era de los famosos de España, pues lo normal era que el Granada fuera eliminado. Pero primero se jugó en Los Cármenes la semifinal, el Granada ganó al Valencia por 1-0, al domingo siguiente fue a Valencia y también el Valencia ganó por 1-0, lo cual motivó un encuentro de desempate que se jugó el martes en Madrid. Y entonces, ante la sorpresa general y ante la expectación de toda España, el Granada ganó por 3-1 y se clasificó para la final. En el Estadio Santiago Bernabéu van a jugar el encuentro final del Campeonato de España Copa de Su Excelencia el Jefe del Estado, el Barcelona y el Granada. Con ellos forman frente al palco presidencial los finalistas. El presidente, pues el hombre iba asustado en eso de encontrarse con Franco en el palco y con la señora de Franco, pues entonces él pidió a un escritor granadino, un poeta, que le preparara unas palabras para aprenderse cosas de Granada, por si le preguntaba Franco o su esposa algo de Granada, poder decir algo, pero Franco no le preguntó nada. Pero él cuenta que cuando empezó el himno nacional, le dijo la señora Franco, dice, Paco, que ya empieza el chinda chinda. Y entonces él, que era muy franquista, dice eso que le llamaran a Franco Paco, que el hombre se quedó así un poco anonadado, ¿no? A Piri se le escapa el balón y los azulgrana están a punto de marcar. El presidente del Granada, señor Ribes. La ciudad entera se preparó para desplazarse a Madrid por todas las vías de comunicación, el clásico tren botijo, que entonces se utilizaba mucho, autocares había muy poquitos, porque el país no tenía muchos autocares, los taxis, yo concretamente fui en taxi, nos juntamos 5 o 6, y un medio de comunicación idóneo de aquel tiempo era la Vespa o otro tipo de moto, pero vamos, entonces la moto era Vespa, se decía Vespa, como incluso otras marcas se llamaban también de otra manera, pero era la Vespa. Y en Vespa pues fueron, no sé, 500, 600, era un espectáculo de Madrid en la mañana del domingo, aquel día que jugaba pues en el Hotel Nacional, que es donde paraba el Granada ya, se acudió antes del partido, vino de la concentración el plantillo del Hotel Nacional, pues llegaban las motos y era un espectáculo. El Barcelona enseguida se hizo con el control del partido, que acabaría con el resultado de 4-1. El Barça de Ladislao Kubala también ganaría ese año la Liga. Kubala sería jugador del Barça durante una larga década en la que disputaría más de 300 partidos y marcaría cerca de 250 goles. Finalmente ganó el Barcelona, pero el Granada Club de Fútbol consigue así su mayor hito deportivo de su historia, ser subcampeón de la Copa del Generalísimo. Una vez acabada la Liga y después del descanso veraniego, se celebra el Trofeo Carranza. En su 5ª edición lo disputan ese año el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. El ambiente que se vive es extraordinario. Los alrededores del estadio se ponían hecho una verdadera feria, vamos, porque las mujeres y los niños que no venían esperaban a sus maridos fuera. Y entre partido y partido, pues se celebraban las cenas, las comidas, todo en los alrededores en familia. Porque el trofeo Ramón de Carranza era espectáculo. O sea, aquí venían los equipos nacionales y venían los equipos extranjeros y el aficionado vitoreaba y aplaudía las jugadas tanto de los nacionales como de los extranjeros. De ahí que todos los equipos extranjeros y los nacionales se sentían en su casa. ¿Por qué se escogen los últimos días del mes de agosto, o sea, el sábado y el domingo? Porque ya coinciden sobre los 20 y tantos, 28, 27, 29, 30, y era el final del veraneo. De ahí que le queremos ofrecer a nuestros visitantes un espectáculo deportivo, un espectáculo de fútbol, que se lleven un grato recuerdo de Cádiz
y de ahí que se elige la fecha. Y tampoco podíamos atrasarlo más, porque el primer domingo del mes de septiembre empieza la liga. Los toros también levantan pasiones. Esta vez no es un torero, sino un rejoneador y poeta. Sobre el ruedo, Ángel Peralta. Las modificaciones que yo he intentado hacer, que no he intentado hacer modificaciones, sino mejorar la suerte o las cosas necesarias para el rejoneo, pues fueron, yo creo, las banderillas que fueran de tipo cuadrada, porque se cogían mejor con la mano que redonda, el bocado del caballo, que en vez de ser de hierro fuera de acero inoxidable. Yo siempre he tenido unos buenos profesores que han sido mis enemigos, pero fueron mis mejores profesores porque yo aprovechaba lo que me criticaban con razón y dejaba lo que yo encontraba que no tenía razón. He banderillado con banderillas cortas por el lado izquierdo y por el lado derecho, a dos manos, las espuelas, que antes eran con 4 puntas y herían mucho a los caballos, y yo tenía la interpretación que la estrella de la espuela debe de servir para orientar al caballo y no para castigarlo, y conseguir que el caballo, sus movimientos, fueran como la prolongación de la mente del jinete. Después, más tarde, un día, estaba yo toreando y una mujer se arrancó el toro, asustada, llevaba una rosa en el pecho y le arrojó la rosa al toro. El toro se paró al ver caer la rosa, los banderilleros se llevaron al toro, yo bajé del caballo, partí las banderillas, até la rosa a las banderillas y se las puse al toro. Y le dije, para que no se asusten en la plaza las hermosas, a los toros las heridas se las cubriré con rosas. Y el toro aquel día, cuando lo arrastraban, para él fue como un sueño, porque él creyó que cuando yo le había puesto la rosa, él se le iba a llevar a su vaca favorita. El arte de Ángel Peralta también le llevaría al cine. En 1959, con La novia de Juan Lucero, junto a Juanita Reina, y en 1965 en Cabriola, con Marisol. En esta plaza, personalidades como los marqueses de Villaverde disfrutan de su arte. Empecé el año 59 en un festival que fue a Lordo Romero, a Urique, y yo iba a pie. Él toreaba 2 con novillos a caballo y yo 2 a pie en un festival, y entonces llevé este caballo. Pero ¿cómo vas a poner y puse banderillas con él y me salió fenomenal, y el caballo era buenísimo, y entonces de ahí empecé. Ya me aficioné y ahí fueron mis principios, el año 59. Aquí está el primero de don Fermín Bohórquez, y es precisamente Fermín Bohórquez, escribano, el rejoneador que le torea a caballo, luciéndose al clavar arpones y banderillas a una sola mano. Era mucho más duro, no había las comodidades de ahora, y los toreros pues los viajes eran tremendos y llegaban agotados, pero el toro siempre creo que todo va mejor, el torero toreara mejor, pero en aquel tiempo tenía más movilidad, los toros tenían más raza y tenían más movilidad y era más difícil torearlo. Bueno, pues lo que acabamos de ver, seguramente que a muchos de vosotros os trae recuerdos, y si no, por descubrirse un poco, pues, qué es lo que vivieron vuestros padres, incluso para algunos vuestros abuelos, y dependiendo de la juventud que ostentáis, pues, vuestros bisabuelos. Yo creo que me he ido muy para atrás. Era impresionante. En aquella época yo ya tenía 12 años, y recuerdo que un día vinieron al colegio y nos dieron a degustar la Coca-Cola. Y nos llevaron a una fábrica de Coca-Cola que había aquí en Madrid, cerca del Manzanares, etcétera. O sea que nos estaban dando a degustar algo pues para que nos afianzábamos y fuéramos clientes de la marca. Pero lo que nunca podré olvidar, yo vivía en una calle
que ahora en la actualidad se llama Juan Álvarez Mendizábal, muy cerca de la Plaza de España, porque era el 21, sigue siendo el 21, pero se llamaba Víctor Pradera, ahora Juan Álvarez Mendizábal, y me acuerdo que con mis padres pues nos fuimos andando, cruzamos la Gran Vía y era una multitud de gente a la Gran Vía y tomamos posición y era que llegaba de Barajas, llegaba Eisenhower y iba al Palacio de Oriente porque había una cena. Y recuerdo la llegada de Eisenhower, como hemos podido ver, y recuerdo perfectamente una imagen, un plano que hemos visto, que era la Torre de Madrid, y iluminando las estancias que correspondían a cada ventana, ponía una palabra que se podía leer perfectamente de arriba a abajo, Ike. Y Ike era como se le conocía a Eisenhower. Eisenhower ya estuvo en España, yo creo que una vez ya lo toqué, estuvo incluso en los toros, en la línea de la Concepción, porque él tenía su puesto de mando dentro de Gibraltar, que yo tuve ocasión de entrar y grabar en plena Guerra Mundial, porque era la Operación Torch, la Operación Antorcha. Y bueno, hemos visto cantidad de temas que me traen muchísimos recuerdos y puedo destacar y subrayar alguno que todavía me traen más recuerdos. Por ejemplo, hemos visto El Rocío, a Pajarito, un personaje encantador, tuve ocasión, y ya lo hemos visto, de entrevistarle y me tocó la caña hueca. El Tesoro del Carambolo, esta persona que fue uno de los que descubrió el Tesoro del Carambolo llegó a ser el director del Museo del Prado, y ahí en su despacho en el Museo del Prado es donde le realicé la entrevista que acabamos de ver. Y bueno, era la carrera espacial y todos estábamos recibiendo pues todas esas noticias, y era la carrera, se dice carrera espacial porque estaba los Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro lado, y era a ver quién llegaba más lejos, a ver quién conseguía algo más, y que todos sabemos pues que fueron los Estados Unidos los que pusieron el pie en la Luna. Llegó a Madrid y que ya lo he comentado, se inauguraba el Valle de los Caídos, o sea, eso fue sensacional y eso sí que se vio en todos los nodos de la época. Hay muchas imágenes, como hemos podido ver, y se veía también en aquella televisión en blanco y negro, y que éramos muy pocas familias en España las que tenían un televisor. Y una final de Copa y el rejoneo, Ángel Peralta y Fermín Bórquez. Era pues otra forma de ver el tema del arte del toreo, pero en este caso era como un centauro, se fusionaba el hombre con el caballo. Y recuerdo que en todos mis cumpleaños de aquella época, cuando cumplía 9 años, 10, 11 y este año 12, era pues fiesta en España, porque era la fiesta de San Pedro y San Pablo, ya no es fiesta, y había toros en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, y siempre había, por delante de lo que era el toreo a pie, siempre había un rejoneador, y eso lo tengo yo grabado. Y bueno, aparecía, como he dicho, el Tesoro del Carambolo, el Rocío, y ¿qué os puedo decir? Yo lo que solamente os digo es que me parece increíble, los que seguís España en la memoria, que verdaderamente hay dos partes muy diferentes, pero que al final desembocan en la misma, que es los que lo vivimos, pues es muy bueno refrescar la memoria con estos testimonios, con estas imágenes, y recordar lo que vivimos y cómo vivimos. Y los más jóvenes, pues posiblemente, a lo mejor no a todos, pero a algunos, y una parte se me antoja por las cartas y sobre todo por los correos y los emails que recibo, que les interesa también cómo fue aquella España que hemos entrado en el 59 y que luego seguiremos salpicando pues
lo que es habitual de España en la memoria y con invitados y tocar temas monográficos, seguiremos haciendo pues lo que ha quedado y en el punto en el que nos hemos quedado del año 59 con el 60 y haremos toda la década de los 60 y los 70 y así pues creo que es bueno que de vez en cuando pues hagamos algún programa de estos porque la documentación es importante y creo, y no es porque lo haya reunido yo o lo haya hecho yo, creo que es magnífica y no hay ningún otro medio de comunicación, ninguna otra televisión que tenga este archivo que yo dispongo de él, bien el mío o otros archivos que han depositado en mí y que pienso que no son míos, sino que es de todos vosotros. Muchísimas gracias. Los que estáis de vacaciones, que disfrutéis de esa España en periodo estival y los que estáis preparando las vacaciones para el próximo mes, pues que pronto llega, solamente quedan 2 semanas y que la disfrutéis. Muchas gracias y hasta la semana que viene.